¿verdad? Entonces son 7 y en ese orden los vamos a ir desarrollando con mi compañera. Empezamos con el primero. Muy bien, al hablar del desarrollo nervioso en los organismos jóvenes, aunque no lo crean, dice que desde la semana 10 a la 26 después de la concepción, se estima que se crean 250.000 neuronas por minuto. Aproximadamente cuando nacemos, contamos ya con 10 a 20.000 millones, ¿sí? Estos cerebros jóvenes están hechos en gran parte de células nerviosas, ¿verdad? Llamadas sustancia gris. Esto nos ayuda a que el desarrollo del aprendizaje, las destrezas y habilidades se vayan incrementando al paso de los años. Por eso dicen que a la edad de 4 a 16 años es conveniente que vayamos aprendiendo como 2 idiomas o 3 idiomas, aprendiendo a reconocer colores, patrones, etcétera, porque pues en el transcurso de ese tiempo va surgiendo una nueva materia llamada blanca como la mielina, ¿verdad? Esta sirve para prevenir la esclerosis, sin embargo, esta pues es una capa de grasa que va afectando hasta cierto punto las células nerviosas. Supervivencia de las memorias más adecuadas. Es importante establecer que la neurona es un tipo de célula, ¿verdad? Un tipo de célula que está conformada por dendritas, que son las que se encuentran acá. Las dendritas son las encargadas de percibir información externa y interna. Vamos a ver nosotros de que la pasan por el soma, que está acá, y luego se traslada por un axón. Esto tiene que ver con los impulsos electroquímicos, ¿verdad? Tan fuertes que sean según el tipo de información. Si la información es muy intensa, es muy fuerte o tiene que ver con alguna emoción, entonces se va a trasladar rápidamente buscando esos neurotransmisores, ¿verdad? Esos transmisores se liberan acá en la terminal del axón, ¿verdad? Entonces se liberan, salen estos impulsos, ¿verdad? Se trasladan como tal, esperando que hayan receptores por parte de la otra neurona. Si hay receptores, entonces vamos a ver de que se da una sinopsis. ¿Por qué? Porque es la unión o el trasladar de información de una neurona a otra neurona como tal. Entonces se trasladan información. Esto se va convirtiendo en una red. Entonces se traslada la información y se crea una nueva red. La red no son permanentes, las redes de conexiones no son permanentes, se van regenerando, se van modificando, se van desechando algunas redes y otras se mantienen para crear un patrón. El patrón mantiene una supervivencia por la experiencia, es decir, entre más se tenga la experiencia, más se va a mantener ese patrón. Entonces el patrón de una u otra manera depende de la experiencia para que se mantenga. Entonces, ¿para qué? Para que se mantenga esa información en la memoria, esa información adecuada. Muchas veces vamos a ver nosotros ciertas conexiones que son activadas, porque las conexiones no siempre, aparte de que se regeneran, se modifican, no siempre se mantienen activas. Entonces vamos a ver un momento donde estas conexiones son desechadas, o vamos a ver nosotros que definitivamente tienen un cambio. Vamos a ver nosotros que las emociones también tienen un papel esencial en este tipo de información de qué vamos a guardar en nuestra memoria como tal, en esa memoria repetitiva o en esa memoria asociativa, ¿verdad? Bien, arquitectura del cerebro y funciones del aprendizaje. Las áreas que sirven funciones semejantes tienden a estar ubicadas juntas. Un claro ejemplo es la corteza cerebral que tenemos acá, ¿sí? La parte arriba. Esta va a desarrollar diferentes percepciones, por ejemplo, el uso de la conciencia, la habilidad de emitir juicios y sobre todo la habilidad de tomar decisiones. Y aunque ustedes no lo crean, el cerebro pues tiene división de 2 hemisferios. El hemisferio izquierdo es aquel que desarrolla las habilidades verbales, por ejemplo, el saber escribir, leer, la habilidad de hablar, mientras que el derecho ya es más en el aspecto físico, ¿verdad? Por ejemplo, coordinar movimientos, ¿sí? Algo muy importante es que la corteza frontal se va dividiendo en 4 lóbulos. Por ejemplo, la delantera integra emociones, la tristeza, la alegría, el enojo, mientras que el lóbulo parietal es el encargado de la coordinación de los movimientos, ¿sí? El saltar, el correr, el caminar, ¿no? Mientras que el lóbulo temporal almacena el conocimiento verbal y simbólico, ¿sí? El habla, lengua de señas, entre otros, mientras que el lóbulo occipital ayuda a reconocer los objetos visuales y lectura. Por ejemplo, un animal, un objeto, los colores, etcétera. Y algo muy importante es quién controla nuestras emociones, nada más y nada menos que la amígdala, que se encuentra eh, en la parte, más o menos por acá del cerebro, y principalmente tiende a controlar nuestras emociones. Y esta se incrementa más cuando son emociones negativas como la ira, el temor, etcétera. Por eso es que a producto de la amígdala es que recordamos más las circunstancias negativas que las positivas.
Muy bien, vamos a hablar de los sistemas de memoria, dándole como una división y hablando inicialmente de los tipos de memoria. Vamos a encontrar dentro de este proceso o de este tema la memoria episódica, la memoria semántica y la memoria de trabajo. Aunque las dos primeras tienen una diferencia porque están en la categoría de memoria de largo plazo y la otra la vamos a encontrar en una categoría de corto plazo. Vamos a empezar con la memoria episódica. Primero, la memoria episódica va a hacer referencia a aquellas vivencias que se tienen en algún momento, a aquellas experiencias, a aquellos momentos, ¿verdad? Vamos a ver nosotros que están ligadas en los contextos espaciotemporales, es decir, que hay un tiempo como tal donde se dio la situación, ¿verdad? También es un poco, se encuentra vulnerable al olvido, entonces en ciertas ocasiones pues la vamos a olvidar. Son aquellos hechos que hemos vivido como tal. Un ejemplo de ello podría ser las vacaciones, ¿verdad? Tiene que ver mucho porque si en cierta temporalidad del año nosotros repetimos esas vacaciones como tal, en algún momento van a ser modificados los recuerdos que nosotros tengamos, los recuerdos que tengamos dentro de la memoria, y por eso es que es vulnerable a los cambios como tal. Por otro lado, tenemos la memoria semántica, que son los conceptos directamente, las categorías. Ahí viene la función de los esquemas mentales que hacemos, ¿verdad? O que tenemos muchas veces. Es independiente al contexto. Es decir, lo que se esté viviendo, las categorías son definitivamente independientes a ello. Es más difícil de olvidar porque son categorías, son conceptos que ya se quedan definidos como tal en nuestras conexiones, ¿verdad? Organiza esos conceptos, les da es ese esquema, ¿verdad? Que nosotros hacemos mental, que ubicamos la información, clasificamos, desechamos, ¿verdad? Ese proceso. También un ejemplo de ello podría ser, por ejemplo, ¿dónde está América? Es decir, ya tenemos una ubicación como tal, ya se nos quedó a nosotros, identificamos ese concepto de América como tal y la figura de América como tal, entonces ya quedó guardada. Sí, entonces ese va a ser ejemplo de memoria semántica, porque tiene que ver con los conceptos. Por otro lado, tenemos la memoria a corto plazo, ¿verdad? Que es la memoria de trabajo, que se mantienen pocos segundos y solo se utiliza, por ejemplo, para los exámenes. Me tengo que aprender esto para este tiempo, para este momento y luego desecho, luego desecho. Entonces, es un almacenamiento temporal para ciertas necesidades. Muy bien, a continuación vamos a hablar sobre la naturaleza, cultura y circunstancias. Estos van surgiendo mediante las conexiones neuronales y parte de estos se van desarrollando durante la niñez como respuesta a la estimulación ambiental y por medio de uno, donde nazco, ¿verdad? Número dos, qué tipo de cultura, como mi religión, pensamiento, idioma, voy como quien dice desarrollando y por supuesto las circunstancias que van marcando mi vida al paso de los años. Estas habilidades mentales van a depender de los patrones de las sustancias grises, perdón, encontradas en las partes correspondientes del cerebro, ¿verdad? Como lo habíamos platicado, que es una membrana que se va volviendo más gruesa al paso de los años, ¿sí? Es importante que para que nosotros desarrollemos estas habilidades se necesita de la estimulación neuronal, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, juegos, cuentos, historias, juegos de memoria, entre otros, ¿sí? Haciendo que la conexión de la célula nerviosa se dé como tal. Por eso es importante conectar estos puntos por medio de la nutrición, la salud y el desarrollo temprano del lenguaje, ya que desde estos indicios nos va a señalar cómo será el desarrollo de nuestro coeficiente intelectual. Diferencias culturales en la cognición de los estudiantes. Esto tiene que ver mucho en el aspecto de la condición o de las cuestiones de cultura, ¿verdad? Porque no vamos a tener la misma comparación, por ejemplo, de los países pobres y los países industrializados, o los países del primer mundo y los países industrializados. Hay una diferencia. El documento hace un énfasis en una cierta comparación que se hizo de estas, definitivamente, la cognición como tal, ¿verdad? De los estudiantes, qué tan capaces, bueno, no capaces, sino qué desarrollo llevan cada uno de ellos. Entonces, mapas y figuras, hay una comparación ahí interesante acerca de los niños de Occidente, ¿verdad? Y los niños, por ejemplo, de África. Hay una comparación de mapas y figuras donde los ponen a hacer figuras y lo interesante de esto es que definitivamente tenemos que entender nosotros que los niños de Europa desarrollan contenidos, muchas veces descontextualizados, decía el documento, o contenidos que solo son al final para complementar un conocimiento. Sin embargo, los del tercer mundo o países como que de una u otra manera integran África, vamos a ver nosotros de que ellos se van más a las destrezas como tal, van más a la habilidad, van a la práctica. Entonces, al momento que se les dieron estas figuras y estos mapas, ellos fueron más rápidos en hacerlos. ¿Por qué? Porque tenían una habilidad, una destreza, una práctica para hacerlo. Sin embargo, los niños de Europa empezaron a analizar, ¿verdad? Contenidos, información de una u otra manera más importante. Vemos la diferencia como tal, ¿verdad? En lo que uno relacionaban las figuras, la práctica, el hacer, los otros tenían otros conceptos, contenidos como tal, ¿verdad?
Muy bien, y por último vamos a hablar sobre los temas relacionados con el género en la cognición, puesto que 2/3 de los analfabetos adultos a nivel mundial, el 64% son mujeres, ¿sí? Y si hablamos de ese 64%, el 57% son de niñas que han quedado fuera de la educación en una edad primaria. Lamentablemente, las áreas más afectadas son los estados árabes y Asia del Sur y del Oeste. Algo muy importante con estos estudios nos hace pensar dos veces que la educación cada vez se vuelve más inaccesible. Por lo tanto, la mujer tiende a desarrollar habilidades inferiores que la de un hombre. Sin embargo, cuando hablamos de lugares del primer mundo como Noruega, como Islandia, dice que la mujer tiende a tener más conexión con su amígdala y esto le permite a manejar diversas habilidades como el lenguaje y funciones ejecutivas superiores. Por ejemplo, diferenciar colores, también, como ya lo hemos mencionado, aprender más de un idioma, mientras que las niñas, ¿verdad? Como ya lo habíamos comentado, niñas que están en áreas de pobreza van a manifestar ciertas deficiencias por falta de hierro y desnutrición. Un ejemplo lo podemos ver acá en Guatemala. Triste realidad con relación a este punto.